manera política, bueno, ordenados es un decir, ¿no? Pero porque ha habido una cierta, digamos, sustancia, ¿no? Porque no había un acuerdo, porque no es fácil hablar de la neutralidad, por supuesto, pero sabemos lo que ha ocurrido en Cataluña durante 40 años. Bien, tras 40 años de democracia, en Cataluña hemos tenido una situación realmente, yo diría que especial, ¿no? Es decir, por no catalogar de momento y de entrada, especial porque queremos que aquí los expertos de cada sector también nos den luz sobre qué es lo que ha ocurrido. Sabemos, hemos hecho una aproximación en la primera mesa de qué es la neutralidad ideológica institucional. Bien, pues habrá unas ciertas dudas de cómo se puede enfocar, pero les he pedido a estas personas, expertas todas ellas, de su ámbito, que nos den no tanto opinión, sino que nos describan qué ha ocurrido en los 6 ámbitos que van a representar. Bien, en primer lugar, lo que queremos es que a lo largo de estos años, con lo que ha ocurrido, los compañeros y compañeras pues, nos hagan una descripción de hechos y datos aproximados, un análisis y valoración, a ver si podemos llegar a un cierto diagnóstico en global luego y a ver si puede haber propuestas de salida o de solución. Es un reto importante, pero por lo menos lo vamos a intentar. Y además pensad que esta escuela de verano empieza un ciclo para no dejar este tema de la neutralidad. Desde Sociedad Civil Catalana vamos a incidir en ello y no lo vamos a dejar. En primer lugar, hoy contamos con este nutrido grupo de personas expertas en su ámbito y vamos a abordarlo desde 6 de ellos. En primer lugar, contamos con Pepe Domingo, que nos va a informar y valorar sobre lo que ha ocurrido en el espacio público de todos, en Cataluña, en el tema de la neutralidad. Voy a presentar a cada persona una a una y le voy a dar la palabra, y en este caso, no como antes que tenían 10 minutos, van a tener 5 minutos cada uno y cada una. Cuando hagamos este primer turno tendremos 20 minutos de coloquio para, pues, entonces entrar un poquitín y a ver si tenemos 5 o 10 minutos para alguna pregunta del público. Pepe, tienes 5 minutos para que abordes este tema que tú conoces bien, has participado en múltiples iniciativas, el espacio público en Cataluña respecto a la neutralidad. Por favor, 5 minutos, si nos puedes dar esta valoración y datos sobre el mismo. 5 minutos es poco, ya lo sé. Llegamos a 5 ayuntamientos. Quiero decir que, en primer lugar, en la exposición anterior se ha planteado, digamos, efectivamente los conceptos. Yo voy a hablar de lo que está pasando en ayuntamientos, en las plazas públicas, en estos momentos en Cataluña. Y voy a hablar con conocimiento de causa. En primer lugar, porque desde Impulso Ciudadano, la asociación que presido, decidimos el año pasado estudiar la situación de lo que estaba pasando en todos los ayuntamientos de Cataluña. De ahí que buscamos la vía, distintos equipos de asociados nuestros fotografiaron las fachadas de los 947 ayuntamientos de Cataluña. Y de ahí extraímos una serie de consecuencias. En primer lugar, les va a sorprender lo que voy a decir, que es que en la mayoría de los ayuntamientos de Cataluña no están presentes los símbolos oficiales, en este caso la bandera de España, pues no les sorprende. Pero los datos concretos son estos. De 947 ayuntamientos que tiene Cataluña, solamente en 149 está presente la bandera de España. De los 311 municipios que tiene Barcelona, la provincia de Barcelona, solamente en 68 está presente la bandera de España. De 184 municipios que tiene la provincia de Tarragona, solo en 24 está presente la fachada de la bandera de España. De 221 ayuntamientos que tiene la provincia de Gerona, solamente en 16 está presente la bandera de España. Y de 231 ayuntamientos que tiene la provincia de Lleida, solamente en 17 está la bandera de España. Con estos datos, ya les puedo decir que prácticamente 1 de cada 10, 1 de cada 9 ayuntamientos tiene la bandera de España en
Eso es, de los consejos comarcales en ninguno estaba la bandera de España. Es decir, estamos ante una situación especialmente preocupante, sobre todo porque los ayuntamientos, los equipos municipales, tienen la obligación de cumplir la ley. Y hay una ley de banderas, y además el artículo 4 de la Constitución obliga a que la bandera de España pues deba estar presente con carácter preferente, con carácter de honor en las fachadas y en el interior de los ayuntamientos. Del interior no es lo que voy a poder hablar porque no hemos podido entrar. Pero imagínense que es peor que lo que pasa en la fachada. Por no hablar de la imagen del rey, el jefe del Estado, que también obligatoriamente tiene que estar presidiendo los salones de actos, y por no hablar del contenido de las declaraciones institucionales que hacen los ayuntamientos. El grado de desobediencia es tal que exige alguna respuesta. ¿Y quién está preocupando de dar la respuesta a estos ayuntamientos o a estas instituciones de carácter insumiso o desobediente? Desde el año 2011, la delegación del Gobierno en Cataluña ha presentado 159 requerimientos a ayuntamientos que incumplían la normativa. Estábamos hablando de que casi 850 no la cumplen. De esos 850, pues hay 159 que en este periodo de las subdelegaciones presentaron requerimientos. Solamente le han hecho caso, bien por vía judicial o bien de forma voluntaria, 62 ayuntamientos. Es decir, que prácticamente 100 ayuntamientos han desobedecido o han desoído los requerimientos de la delegación del Gobierno y también de los propios tribunales. Pero si tenemos en cuenta que aquí también se desobedece, por ejemplo, la presencia de la señera, nos encontramos con que de esos 247 ayuntamientos, más de 300 también incumplen la normativa y no ponen la señera, no ponen ninguna. Sin embargo, 119 ayuntamientos tienen la estelada en la fachada. ¿Quién se encarga de hacer cumplir la delegación del Gobierno? Vemos que con poco ánimo. Desde la época socialista del año 2018 ni un solo requerimiento se ha producido a ayuntamientos en este periodo. Es decir, los distintos delegados o los subdelegados del Gobierno no han mostrado ningún interés en hacer cumplir la ley. El artículo 9 de la Ley de Banderas establece que cuando una autoridad conoce que se está incumpliendo la Ley de Banderas, de manera inmediata tiene que efectuar los medios para hacerlo. Voy a poner un ejemplo de cómo se llega a esto se lleva a la práctica. Hace muchos años ya saben que el tema de las banderas empezó en el País Vasco. El Ayuntamiento de Bilbao decidió en las fiestas quitar la bandera de España. En esos momentos el delegado del Gobierno de entonces ordenó a la Policía Nacional que pusiera 4 mástiles enfrente del ayuntamiento, y fueron policías nacionales y colocaron delante la bandera de España, la icurriña, la municipal, de una manera inmediata. Tienen la capacidad para eso. Yo no digo que vaya la Policía Nacional a colocar, pero al menos que sí que hagan cumplir la ley. Resumiendo, porque ya me queda muy poco tiempo, luego tendremos más. Os voy a dar un último dato. Son las asociaciones, fundamentalmente los particulares, los que están llevando a efecto la lucha otra vez por la recuperación de los símbolos, que es limitado a la recuperación de los símbolos oficiales en la bandera, en la fachada de los ayuntamientos. Por no hablar de los espacios públicos. Es precisamente una entidad como Sociedad Civil Catalana la que en su momento hace factible que la primera vez que se quita una bandera estelada en un ayuntamiento, en el ayuntamiento de mi pueblo, en mi ciudad, en Sant Cugat del Vallès, es a instancias de la sociedad civil. Ninguna delegación del Gobierno, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni de ningún otro gobierno, había jamás
tratado de quitar del espacio público ninguna escena. ¿Y qué partidos gobiernan y quiénes son los más cumplidores? Bueno, pues todos prácticamente son incumplidores. De los 340 ayuntamientos que gobierna Junts, en solo 24 está presente la bandera de España. De los 281 ayuntamientos en los que gobierna Esquerra Republicana, solo en 13 está la bandera de España. De 64 ayuntamientos en los que gobierna el Partido Socialista en solitario, solo en 34 está la bandera de España. De 14 ayuntamientos en los que gobierna la CUP, en ninguno de ellos está la bandera de España. De 84 ayuntamientos que tienen gobiernos independientes, solamente en 8 está la bandera de España. Estos datos son especialmente significativos, un poco para que veáis, los dos que gobierna el Partido Popular, en los dos está la bandera de España. Es decir, que nos encontramos con que realmente la situación es de una gravedad enorme y que hay que contestar de alguna manera y responder para hacer factible cumplir la ley. El Código Penal no sirve. Hay que establecer una nueva normativa que suponga que aquellos ayuntamientos incumplidores pierdan los fondos, pierdan las ayudas públicas, y eso es muy fácil hacerlo. En estos momentos, para tener acceso a determinados fondos, tienes que estar al corriente en materia de obligaciones tributarias, en materia de seguridad social. Si no, los ayuntamientos no llegan a ellos. Para eso tienen que presentar la liquidación de los presupuestos. Pues tan sencillo como eso. Basta con que aquellos ayuntamientos incumplidores pues no se les asignen los fondos presupuestarios. Seguro que es una medida mucho más eficaz que otras que se han planteado en otras ocasiones. Muy bien, Pepe ahora ya estaba entrando en la fase siguiente y está muy bien. Vamos a ir a la siguiente persona que nos va a presentar su visión desde otro apartado. Como no tenemos a Ana Valletbo, pues de momento soy un poco más laxo con el tiempo. Bien, en segundo lugar tenemos a Antonio Gimeno. Antonio Gimeno va a valorar lo ocurrido en la enseñanza y a informarnos. Él es presidente del Sindicato de Profesores de Enseñanza Secundaria AMES, Acción por la Mejora de la Educación Secundaria, doctor en Ciencias Biológicas, ingeniero técnico en Química Industrial, y es autor de diversos libros y artículos de su especialidad y sobre la enseñanza. Por favor, tienes 7 minutos, como le he dejado a Pepe 2 más, debido a que aún no tenemos la... 7 minutos porque luego abriremos para que ya hagáis propuestas como ya empezaba a hacer Pepe ahora. Adelante, Antonio, gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y a ustedes por haber venido. Lo que yo voy a explicar sobre los centros de enseñanza es un panorama muy parecido a lo que acaba de explicar Pepe Domingo, porque estamos viviendo el mismo problema. Nosotros en el año 2017 hicimos un estudio para conocer si era verdad que los centros educativos de Cataluña no eran en absoluto centros neutrales. Neutrales me refiero a que no se adoctrinaba a los alumnos en las ideologías particulares de determinados partidos políticos. Entonces, una de las maneras que se nos ocurrió era estudiar los libros de texto de Cataluña de la enseñanza primaria. Hicimos un informe y lo publicamos. Ciudadanos le dio mucha importancia y habló de él, de este informe, en el Congreso de los Diputados. Allí hubo un revuelo, no decían que no podía ser, que se tenía que investigar. El ministro en aquel momento, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que pediría un informe que nunca se ha publicado. En Aragón también se molestó mucho la consejera de Educación de Aragón, también pidió un informe que tampoco se ha publicado nunca, y el tema saltó
a la opinión pública de esta manera. En diciembre de ese mismo año presentamos otro informe sobre los libros de la ESO. Por cierto, libros de historia, porque ustedes saben que una nación, el sistema educativo de una nación se diferencia del sistema educativo de otra nación, no por cómo enseñan las matemáticas o la física y química o la música, no. Es cómo enseñan el relato de la historia. Las batallas que gana España en Francia o en Inglaterra son derrotas y viceversa. El relato y después la lengua. Una nación puede diferenciarse mucho de la otra si tienen lenguas distintas, ¿no? Entonces nosotros nos preocupamos de los dos temas y en la historia vimos que en los libros de historia de Cataluña se daba una historia, se explicaba una historia completamente distinta a la que se explicaba en el resto de España. En los libros de primaria, de ESO, y ahora hace 3 semanas publicamos el informe sobre bachillerato, España siempre aparece como una nación, otra nación, que odia a Cataluña, la intenta fastidiar en lo cultural, en su lengua, en su economía, en sus costumbres, en sus tradiciones, y en cambio los dirigentes desde siempre de Cataluña son gente desinteresada que lo único que le preocupa es el bienestar del pueblo catalán, ¿no? Esto, explicado a niños de primaria, cuando están aprendiendo a cómo se llaman las cosas, queda grabado para siempre. Cuando sean adultos, con un esfuerzo enorme, pueden descubrir que aquello no era cierto, pero con un esfuerzo. Y cuando se llega a la adolescencia, tanta injusticia hace que la persona, el joven, no quiera saber nada de España ni compartir un proyecto de futuro, sino todo lo contrario, separarse de esa gente mala que no nos quiere. Eso es lo que está pasando. Y pasa cada día. O sea, cuando se habla, se publica, se dicen cosas, yo siempre pienso, hoy también se está adoctrinando a los niños y a los adolescentes en las escuelas. Pensar una cosa, todo empieza en el año 1980, cuando Jordi Pujol llega al gobierno de Cataluña y esquematiza su famoso programa 2000, que se titula La estrategia de la recatalanización. Alex, cuando tú me avisas, Entonces, fijaos, esto sale publicado en el 1990 en el periódico. Llevamos 42 años con ese programa. Esto quiere decir que todos los profesores actuales menores de 50 años, que es la gran mayoría, han estudiado con este sistema, con un sistema en que Cataluña es una nación oprimida. Ellos son los que enseñan a los niños y adolescentes de ahora. Bien. Las escuelas en este momento son cantera de votos. Se acaba a los 17 años y al cabo de un año a lo mejor ya hay elecciones y ese alumno vota por primera vez. El gran problema que tenemos no es, como se ha dicho en algunas charlas anteriores, no es la economía, no es la guerra Rusia-Ucrania, no es más diálogo, porque el diálogo con el secesionismo es hasta que no me des la razón, te voy a acusar de no dialogar. Antes se ha hablado de la situación actual. La situación actual, política, en cuanto a equilibrio de fuerzas, es peor. Nunca habíamos estado en constitucionalismo tan mal. Es decir, o esto separa, o
cada día pasará lo que han previsto el secesionismo, que es el 1 de octubre no fue posible, simplemente hemos de pasar del 50 que tenemos, 50%, a un 70 o un 75%. Y entonces ya será imparable. Y para eso necesitamos unos cuantos años más, no muchos más, dominando la enseñanza y los medios de comunicación. Bien, ahora voy a dejar de hablar para que puedan hablar los compañeros y simplemente deciros que hay solución. La solución os la explico después. Gracias. Muchas gracias por, evidentemente, cuando somos más tenemos que repartir el tiempo, no podemos profundizar tanto, pero por lo menos ahora vemos la pluralidad del problema, ¿no? Por eso os pedía la descripción al principio, luego entraremos a valorar un poquitín más si queréis hacer propuestas. Pues vamos ya a la siguiente ponente, en este caso se trata de Ricard Cayuela. Ricard Cayuela, que le han puesto el micro. Él es psicólogo general sanitario, es mentor especialista en psicología y salud económica y es acreditado supervisor europeo en psicología de las organizaciones. Es gerente de una consultoría, está Finexa, y ha sido vicedecano del Colegio de Psicología de Cataluña entre el 2010 y 2018. Y a Ricard le pedí que informara y valorara sobre el ámbito de los colegios profesionales. Adelante, tienes estos 7 minutos. Muy bien, gracias. Supongo que se me escucha bien con el micro aquí. ¿Para no me escucha? De momento, yo creo que no. No. Entonces, ¿puedo? ¿Ahora sí? Sí. Estas cosas. Muy bien. Sí, se me oye. Bien, ante todo agradecer a la organización esta invitación. Yo en principio, como buen obsesivo que soy y sabiendo que se me habían dado entre 4 y 5 minutos, que por suerte ahora son 7, había escrito todo lo que os quería decir porque no me quería dejar nada en el tintero. Entonces, bueno, yo voy a tratar de explicarlo y si no tengo tiempo lo acabaré leyendo, pero me parece que básicamente mi posición es de front office, es decir, tal como se acaba de comentar, yo creo que estoy aquí por mi experiencia de 4 años como presidente de la Comisión Deontológica y 8 años como vicedecano del Colegio de Psicólogos. Entonces, yo empezaría diciendo que hay 2 tipos de neutralidad en el grupo que me ha precedido, que ha sido muy interesante. A mí he escuchado, creo que era con Ricardo y no sé si con Montse, alguna vez la palabra de representación. Cuando yo pienso en neutralidad, estoy pensando en neutralidad de representación, por supuesto institucional, pero de representación. Y después la otra neutralidad es la neutralidad propia, la de uno mismo, ¿no? La neutralidad de representación es un compromiso que en principio va para las juntas de las asociaciones profesionales. Los electos de esas juntas tienen que comprometerse a ser absolutamente imparciales en sus planteamientos como gobernadores o como directivos de esas determinadas asociaciones en las que hay, pues a veces hay 17.000 personas, a veces hay 30.000, a veces hay 50.000. Los electos están obligados a eso. En escenarios no protegidos democráticamente, como sucede desgraciadamente en Cataluña, esta condición suele no cumplirse. Luego está la neutralidad personal, la neutralidad propia, la individual. Aunque supongo que todos pensáis que nuestra neutralidad individual, en un contexto de opresión o de abuso de poder, puede ser asociada a pasividad o puede ser asociada incluso a indiferencia. Entonces, antes de entrar en el tema de colegios, con permiso de Chantal, que es representante del Foro de Universitarios por la Convivencia, del que yo formo parte, surgido
para recuperar la estricta neutralidad de la academia, sagrado escenario de conocimiento, ciencia, debate y diálogo, hoy en triste carencia. Me gustaría poner un breve ejemplo de este marco sobre estos dos tipos de neutralidad. Como ya hemos hablado y como ya hemos visto, Cataluña está viviendo una grave ausencia de neutralidad institucional y por lo tanto de representación en nuestra autonomía. De esta parcialidad es cuando surge el foro de convivencia, que además aquí hay bastantes compañeros que sois de ese numeroso colectivo de profesores y catedráticos que lo que estáis haciendo, o lo que estamos haciendo, es reivindicar una vuelta al sentido común, es decir, a la democracia. Pero ¿qué ocurre? Mientras estamos exigiendo la neutralidad a nuestros representantes, resulta que solemos perder nuestra propia neutralidad. Y me diréis, bueno, pero ¿esto qué es una paradoja? No, no es una paradoja. Son los abusos de poder que contemplamos entre quienes representan solamente a una parte del colectivo lo que nos hace perder nuestra neutralidad. Por suerte, varios compañeros del foro de vez en cuando nos avisan o nos recuerdan, no, esto no toca en este foro. Y en este caso tiramos para atrás y procuramos no entrar en temas políticos y quedarnos solamente en el objetivo del foro, que es la neutralidad. Pero al poco tiempo volvemos a caer. En la misma tormenta están las asociaciones y colegios profesionales, que es lo que me compete aquí y por lo cual creo que he sido invitado. Creo que ya se ha dicho, pero cuando alguien opta a una junta de gobierno, piense lo que piense de forma particular, es de ley que evite posiciones morales de parte, tanto ideológicas como también incluso técnicas. Creo que también se ha comentado, incluso una junta de gobierno de una asociación debe establecer, se hablaba antes de Suiza, ¿no? Yo no intervengo, pero puedo tener una comisión de cultura que decida qué tipo de película poner, si de pornografía, pero como se decía antes, o de arte, y tengo también una comisión para decidir, por ejemplo, en mi caso, qué tipo de terapia o qué tipo de escuela terapéutica pues puede ser la más interesante de fomentar en la asociación. Pero nunca la Junta posicionarse al respecto. Como podéis imaginar, ¿cómo tiene que sentirse un colectivo que de una forma u otra tiene una junta que ha decidido ignorarlos, que ha decidido despreciarlos o incluso que ha decidido reprimirlos? Los valientes de Sacabát, que no sé si hay alguno aquí, saben bastante de esta situación que estoy comentando. En mi etapa como vicedecano del Colegio de Psicología, 2010-2018, nos entró una candidatura cuyo lema era ya toda una declaración de intenciones. Psicólogos por la República. Imaginaros qué lema. Entonces perdieron, por suerte perdieron. Antes ya habíamos frenado intentos, tengo que decir, descerebrados, surgidos incluso de dentro de la misma Junta, para someter a la institución a un referéndum y saber cuántos estaban a favor de la inexistente república y cuántos estaban a favor de cualquier otra cosa. Entonces es una lucha cansina que todos, creo, muchos de los que estáis aquí, estamos viviendo. Desde 2012, Cataluña sufre lo que yo señalo como invasiones bárbaras. Estrategia política involucionista consistente en apropiarse del gobierno de una institución para imponer un régimen ideológico unilateral. Me ha parecido importante hacer esta descripción que creo que incluso debe estar o debería estar en algún libro. Todo lo contrario, pues, de la neutralidad de representación de la que os hablaba hace un momento. Estos invasores llevan ojeras, no tienen el más mínimo proyecto ni interés o expertise por la institución. Conforman una peña sectaria cuasi religiosa que asalta a toque de corneta y a saco el colegio, la institución, incluso la asociación deportiva, de la que en algún momento se ha hablado. ¿Cómo lo hacen?
pues bueno, lo hacen de diferentes maneras. En este momento supongo que ya conocéis que el ejemplo más sangrante de estas invasiones bárbaras lo tenemos en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es realmente una sectorial, tiene una sectorial de colegios de la ANC que en su momento invadieron la Cámara de Comercio para hacerse con la Junta de Gobierno. Por supuesto y por suerte el juez ha decidido considerar que hay que repetir las elecciones y tengo que decir, y aprovecho para decirlo, que tenemos la suerte que Sociedad Civil Catalana tiene una sectorial de colegios. Me diréis ¿para qué? Pues precisamente para lo contrario, para promover lo que es una representación democrática de cualquier junta o de cualquier gobierno. Lo dejo aquí y seguimos. Muchísimas gracias, Ricard. Luego ya iremos puntualizando y tendréis un poquito de tiempo para hacer propuestas de salida y si somos suficientemente imaginativos, de solución. El siguiente ponente es Ignacio García Forcada. Va a informar sobre el ámbito sanitario en relación a la neutralidad. Él es médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Nació en Zaragoza y ha hecho toda su dedicación profesional en Tarragona. Es jefe del servicio de traumatología del Hospital Joan 23 y es presidente del Sindicat Mèdic Català SIMECAT, un sindicato digamos que surgió como reacción al sindicato mayoritario que fue a rendir pleitesía al señor Comín en el año 2018. O sea, unos médicos que han cubierto y ahora están en la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Es un pequeño sindicato que representa a los médicos catalanes en la Confederación Española de Sindicatos Médicos, porque Metges de Cataluña, que era mayoritario, hizo lo que no pudo hacer Cataluña, independizarse del resto de los sindicatos españoles. Ahora un pequeño sindicato representa a todos los catalanes, yo formo parte, y el día que quieran volver a entrar, pues tendremos que negociar. Es decir, ahora están en un limbo. Bien, adelante. Adelante, Nacho. ¿Se me escucha? Vale. Eres de Zaragoza, pero... No, suficiente, gracias. Sí, tengo aquí el micro. Buenas tardes a todos, gracias por invitarme. ¿Cuándo se quiebra en el sector médico la neutralidad institucional? Se quiebra en aquella desgraciada e inolvidable semana del 1 de octubre, a partir de la cual aparecen en prensa varios comunicados a favor del referéndum, en contra de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y posteriormente aparecen comunicados en contra de la aplicación del 155. ¿Quién firma esos comunicados? Esencialmente los firma el Colegio de Médicos de Barcelona, el Consejo General de Colegios de Médicos de Cataluña, del cual tiene un voto el Colegio de Médicos de Lérida, un voto el Colegio de Médicos de Tarragona, un voto el Colegio de Médicos de Gerona y 2 votos el Colegio de Médicos de Barcelona. ¿Por qué concreto los votos que tienen? Porque eso desequilibra gran parte de las votaciones, según luego nos contaron. ¿Y quién más emite esos comunicados? Metges de Cataluña. Metges de Cataluña es el sindicato mayoritario del cual yo soy afiliado desde el año 1995. Entonces, cuando nosotros escuchamos esos comunicados, como os podéis imaginar, se nos ponen los pelos de punta, nos indignamos. En el caso concreto del sindicato es muy sencilla la solución. Yo estoy afiliado allí porque quiero y mi militancia allí dura exactamente hasta que acabo de leer el comunicado, que inmediatamente me voy al correo y me doy de baja. Pero desgraciadamente en los colegios de médicos no es así. La colegiación médica es obligatoria. En mi caso concreto es vocacional. Yo siempre he sido un médico convencido de que los colegios profesionales son útiles y nunca he puesto en cuestión pertenecer a un colegio, en absoluto.
Con lo cual, veo que mi colegio profesional está hablando y dando una serie de razonamientos políticos, hablando en nombre de todos los colegiados, cuando absolutamente eso es falso. ¿Qué ocurre a partir de entonces? Bueno, pues en Tarragona, tres médicos, de los cuales uno de ellos es miembro de la Sociedad Civil Catalana, no soy yo. 3 médicos nos reunimos, decimos que eso es absolutamente imposible de pasar, empezamos a hacer comunicados a la prensa, quejas al colegio, etcétera, etcétera. En Barcelona hay un médico, uno, que por libre escribe al colegio quejándose. Bueno, lo que en un principio eran 3, y aquí uno, a Dios gracias, comienza como una mancha de aceite, absolutamente sin ningún tipo de organización política, absolutamente ninguno, pero empezamos con o bien redes sociales o en llamadas de teléfono. Y yo os quiero reconocer que yo llamaba a compañeros, incluso muchos aragoneses como yo, y recibí muchas respuestas absolutamente evasivas. No querían firmar el manifiesto que nosotros habíamos hecho en contra del pronunciamiento del Colegio de Médicos. Y me daban, la verdad, excusas de lo más peregrino. Para mí eso fue una gran decepción. No fue así una decepción, sino un motivo de preocupación tremenda. Los compañeros a los cuales yo llamaba me decían que no firmaban por miedo. Mira, Nacho, yo estoy de acuerdo contigo en lo que me estás diciendo, pero no puedo firmar. No puedo firmar porque en mi hospital, en mi centro de salud, y yo os quiero reconocer que esos días, yo pensé muchísimas veces en el País Vasco. O sea, y pensé, qué terrible tuvo que ser aquello. Si aquí estamos como estamos, sin poner en riesgo nuestra vida, lo que tuvo que ser para aquella gente mantener meramente la dignidad y el espíritu democrático. Entonces yo reconozco que en los momentos bajos, yo pensaba en la gente del País Vasco y decía, hombre, aquí nosotros no nos podemos parar. Bueno, pues después de muchos días de recibir correos, yo abría el ordenador y había decenas de adhesiones al manifiesto que nosotros habíamos hecho. Pedíamos nombre, DNI y número de colegiación. Si no había esos 3 datos, no aparecían en la lista. Bueno, pues después de mucho, yo he repasado preparando la charla, he repasado lo que tenía en el ordenador. Al final, después de 15 días de recibir adhesiones, 1.112 colegiados de Barcelona, 12 colegiados de Gerona, 137 de Tarragona y 3 de Lérida. Yo creo que los 3 de Lérida no es representativo, yo creo que allí pues no hubo una buena comunicación, porque estoy seguro que hay por lo menos tantos colegiados como en Tarragona. Bueno, nosotros escribimos al Consejo General de Colegios de Médicos de España y le pedimos amparo, le explicamos cómo estaban las cosas y le pedimos que dijera algo porque nos parecía una situación absolutamente irregular y lamentable. A ver, afortunadamente el Consejo General sí que nos dio amparo, pidió una serie de aclaraciones a los colegios médicos, les hizo saber su malestar, en fin, hubiéramos quizás pedido un pronunciamiento un poco más duro, pero al menos cierto apoyo tuvimos. Los compañeros que se coordinaron en Barcelona pidieron una reunión con el colegio, a la cual no asistió el ínclito presidente, pero mandó a varios colegiados de la Junta de Gobierno. Bueno, al menos les escucharon a los compañeros, les dieron la razón en muchas partes y se comprometieron que a partir de entonces cualquier comunicado no lo firmarían como Colegio de Médicos de Barcelona, sino como Junta de Gobierno del Colegio de Barcelona. Nosotros, en Tarragona, la verdad es que había un buen entente, tuvimos una reunión extremadamente dura con la Junta de Gobierno del colegio. Yo reconozco que hubo momentos de mucha tensión. Yo la conclusión que saqué es que dentro del colegio, pues en la Junta de Gobierno había desacuerdo, pero las personas que tenían un sesgo más independentista, yo creo que se llevaron el gato al agua, y entonces yo creo que por eso el Colegio de Médicos de Tarragona sacó los comunicados que sacó.
También os quiero decir que siempre que nos quejábamos del Consejo General de Colegios de Médicos de Cataluña, nos decían que, claro, que Barcelona tenía 2 votos, Gerona tenía 1, eso ya eran 3, sin embargo, Lérida y Tarragona, que no querían firmar, pero quedaban en minoría. Bueno, después de todo esto que os he contado, ¿en qué acabó la cosa? Pues acabó en que se formó un grupo llamado neutralidad.com, que durante mucho tiempo estuvo mandando comunicados a la prensa, metido en redes sociales, y que yo creo que durante un tiempo fue una iniciativa útil. ¿Y cuál fue la otra conclusión de todo esto? Pues, bueno, pues fue la creación de un pequeño sindicato, que es el Sindicato Médico Catalán, muy pequeño, con poca fuerza, pero con un mérito, y es que estamos integrados en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, porque muchos afiliados de Metges de Cataluña nos enteramos con horror que de tapadillo, en una asamblea de la Junta de Gobierno del sindicato, habían decidido salirse de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ya digo, cosa que absolutamente desconocíamos. Bueno, pues nosotros somos un pequeño sindicato, pero al menos mantenemos la unión con la Confederación de Sindicatos Médicos. Cuando hay alguna encuesta o alguna reunión, que hay muchas, estamos representados, con lo cual, aunque pocos, pero los médicos catalanes no hemos roto nuestro cordón umbilical con el resto de médicos españoles, que yo creo que eso es bastante importante. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente somos un microbio como el COVID, pequeño, pero aportamos, porque realmente somos trascendentes en este tema, porque representamos a Cataluña en el resto de España. Yo, que he tenido una repercusión profesional por mi dedicación en este tema, justo cuando tuve una represalia política desde mi colegio por ser el enemigo en casa. ¿Se me oye? Sí. Por ser el enemigo en casa, automáticamente desde la Confederación Estatal de Sindicato Médico me sugirieron si quería representar a todos los médicos españoles en Europa, en la Federación Europea. Y finalmente, un pequeño sindicato catalán, con un médico catalán, es el representante español en Europa de los médicos españoles, ¿no? O sea que la trascendencia que tiene para el futuro es muy importante. Tiene mucho peso porque realmente esta gente ya se empieza a mover, ya empieza a mover a la cua, ya se ven que están en el limbo, etcétera, ¿no? Es decir, que creo que la labor que está haciendo Nacho como presidente de este sindicato es muy importante, Gracias, Nacho. Y ahora vamos a dar la voz a la única persona bueno, todos aquí somos chicos y el tema de género, pues bueno, siempre queda un poco raro. Teníamos a otra persona, también nos ha fallado. No sé qué ha ocurrido con Ana, me ha dicho que estaba de camino, pero bueno, la situación es la que es, pues eres Chantal Moll, la conocida ya, y os voy a presentar igualmente su currículum. Breve, es doctora en Derecho, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona. Nos va a informar y valorar sobre la situación de la neutralidad en el ámbito de las universidades en Cataluña. Ella es fundadora de Universitaris per la Convivència y ha sido miembro de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana. Chantal, pues tienes 7 minutitos más para hablarnos cómo ves tú, cómo nos informas, qué valoración haces sobre el tema de la neutralidad institucional en las universidades. 7 minutos. Muy bien, muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación y me ha encantado oír a los compañeros. El mensaje que os quiero trasladar lo voy a estructurar de la siguiente manera. Vamos a ver primero los hechos que ha ocurrido en la universidad. Vamos a ver por qué se hace, por qué se vulnera la neutralidad, cuál es la finalidad que se persigue. Y vamos a ver qué hemos hecho desde la universidad algunos profesores y me guardo para el segundo turno qué podemos hacer
entre todos nosotros, ¿no? para atajar este problema. ¿Qué ha ocurrido en la universidad? Pues bueno, yo tomé conciencia de lo que ocurre en la universidad precisamente gracias a los jóvenes de Sociedad Civil Catalana que en el año 2018 me invitaron a un acto que hacían en la Autónoma para hablar de pluralismo y convivencia en la universidad. Estaba Josep Lago en aquella época, y me permito citarlo porque estamos en la escuela de verano de SCC, y Josep me dijo, ¿y no tienes miedo de venir, Chantal? Y yo, miedo no, para nada, yo doy conferencias en un montón de sitios. Ah, bueno, claro, ese mismo día en la tele, cuando pongo por la mañana la tele, veo cómo les están pegando, literalmente pegando con bastones a los jóvenes. Claro, ya empiezo a sudar diciendo, pues claro, tenía razón Josep, que no era tan inocuo el ir a dar la conferencia. Afortunadamente, gracias un poco a la seguridad privada, a los amigos, tal, me acuerdo que estaba Pepe también ese día, y al final fue un éxito de acto, pero claro, mostraba lo que me parece que vais a abordar mañana, que es la cultura de la cancelación, cómo excluir ya de entrada a determinados grupos para que se expresen. En aquella conferencia lo que hice es analizar todas las vulneraciones que se habían cometido y salieron publicados después en un artículo de Crónica Global. Salió el estudio y iba uno por uno, universidad por universidad, diciendo qué comunicados habían sacado. El procés, evidentemente, fue una mina para vulnerar la neutralidad, porque era adhesión al Pacte del Dret a Decidir de todas las universidades. Adhesió al referèndum, del 9-N, adhesió del Pacte del Dret al Referéndum. Pero es que luego también comunicado en contra de la Guardia Civil porque fa un escorcoll y tal. Ya podía ser cualquier cosa, cualquier medida judicial, eso ya comunicado. ¿Qué significa un comunicado en la universidad? Quiere decir que es un mail que se manda a todos los profesores, todo el profesorado, a todo el alumnado. Claro, llegas a una comunidad de 500.000 personas, ¿vale? Al final tu difusión es enorme y va directo. Y es la opinión de la universidad, de quien te dirige, de los órganos de gobierno. Eso es lo que ha ido pasando de manera reiterada, incluso cuando hubo la sentencia del procés, también la del 2019, todas las universidades catalanas, todas sacaron el mismo manifiesto como fotocopiado, incluso si había algún error ortográfico se fotocopiaba y todas las universidades se adherían al mismo manifiesto que decía, entre otras cosas, que a Catalunya té el dret a l'autodeterminació, que no poden haver-hi exiliats polítics ni represaliats, que Espanya és un estat opressor, lindezas de estas, que bueno, mira, pues es la opinión de alguien, pero eso nos lo ponían como la opinión de toda la universidad, no la tuya, la donde tú trabajas, no, todas las universidades catalanas era lo que dictaban. Evidentemente todo esto era una acción orquestada, de hecho, después de la aprobación, en cuanto salió la sentencia, sacaron los manifiestos estos y lo que ya tenían orquestado también era el parón en las universidades, la huelga y el impedir a la gente poder acudir a recibir o dar clase, los famosos encapuchados que ocuparon las universidades. Y la verdad es que ahora es lo que luego os explicaré un poco después lo que hemos podido hacer. Entonces, ¿por qué se vulnera de esa manera ese deber de neutralidad? Por citar un ejemplo más reciente para que veáis que no han parado, también la UPC recientemente aprobó un comunicado diciendo que iban en contra del Tribunal de Cuentas porque le estaba pidiendo cuentas al señor Mas-Colell. Es decir, según quien sea, pues si es un político que tiene poder, pues entonces es comunicado en contra de la justicia que le pide que rindan cuentas a un determinado político. Esos son comunicados universitarios que, como veis, siguen con la práctica. ¿Por qué se hace? Se hace para dar una sensación de pensamiento único. Ellos, que no admiten porcentajes en el tema de la lengua, de un mero 25% de español en el currículum,
a ellos les chiflan, es que se derriten con los porcentajes. Lo que quieren es su 80% de legitimidad para decir que tienen derecho a la secesión, evidentemente. Es todo un tema de conseguir la legitimidad y decir, som el 80%. Me he estado releyendo, preparando la intervención de hoy, cómo comentaban la prensa independentista, cómo comentaba el tema del comunicado de las 8 universidades. Ells immediatament hacien la relació. Les 8 universitats catalanes han aprovat el manifest. Això vol dir que tenim aquestes universitats representen a més de 200.000 persones a Catalunya. Això vol dir que arribem al 80% de la població catalana. Bueno, ellos van haciendo sus números y sus porcentajes que les gustan para decir todos pensamos igual. Y una cosa que me pareció muy interesante cuando vi el juicio del procés en la tele, que cuando salió Oriol Junqueras, le escuché y de repente dice, cuando le hacían una pregunta tal, ¿por qué lo hicieron tal? Y dice, home, és que tothom ho volia, és que fins i tot les universitats ens ho van demanar, tothom ho deia. Y pensé, en el fondo me dio un poco de pena, también vi unas declaraciones similares de Carme Forcadell, porque pensé, realmente es que al vivir siempre en ese mundo que ellos dicen que son todos, yo quiero tener buena fe y pienso, es que quizás realmente se lo han creído, porque ellos con sus números es lo que les daba. Y yo creo que su gran sorpresa fue cuando montasteis la macromanifestación y tal, que yo creo que realmente había mucha gente que decía, però d'on surt tota aquesta gent? ¿Pero qué son? Porque no nos cuentan, porque ellos ya hacen esta democracia representativa que falla por todos lados, porque es que nadie ha elegido a los órganos de gobierno de las universidades en función de un ideario político. Nadie. Por lo tanto, no nos representan políticamente, pero ellos nos meten en su saco. Por lo tanto, esa es el porqué de la vulneración de la neutralidad. ¿Qué hemos hecho? Pues creo que ya lo sabéis, ¿no? Pues en 2018, muy preocupados por lo que había pasado en la Autónoma aquel día de mayo, muy preocupados por lo que pasó un mes siguiente, en junio del 2018, en la Universidad de Barcelona, con también esta relación con la sociedad civil catalana, el acoso que sufrimos aquellos que asistimos al acto de Cervantes. Están aquí también mis tíos que estaban, y me acuerdo cómo saliendo con ellos, que mi tío va con un bastón y nos iban insultando fascistas por la universidad, y tuvimos que soportar ese bochorno, estábamos muchos de los aquí presentes, como eso fue, a cualquier universitario, a cualquier persona de bien, eso fue una vergüenza democrática. Y eso pasó en la UB, y el rector no hizo nada. El rector no hizo nada porque dijo, no podemos garantizar vuestra seguridad. El famoso miedo. Pero no se utilizan los recursos tampoco para poner fin a esto. Entonces, ¿qué hicimos? Después de esa primavera del 2018, en verano nos empezamos a organizar, y me ha recordado un poco Nacho esto que has contado, porque fue un poco así, pues cada uno diciendo, tú a quien conoces, no podemos tal, va a hacerse un aniversario del 1 de octubre del 2017, no vamos a poder tolerar otra vez un montón de comunicados, y sacamos nuestro primer manifiesto en el que firmaron pues más de 100 personas, y también nos pasó la misma experiencia. Mucha gente no firmó por miedo, pero conseguimos porque era un manifiesto apartidista únicamente pidiendo por favor la defensa de la libertad ideológica y no al pensamiento único, la defensa de la pluralidad. Y bueno, la verdad es que fue fantástico porque después de eso ya empezaron, como contigo Nacho, pues más adhesiones, cada vez más gente interesada, nos expandimos por toda Cataluña, tenemos representantes en todas las universidades de Cataluña, y entonces, bueno, pues se va generando un estado de opinión. También muy importante la articulación con el resto de España, porque tuvimos a la Asociación de Foro de Profesores, que agrupa profesores de toda España, universitarios en toda España y en todo el mundo, que nos prestaron también su apoyo, y entonces así entramos en la opinión pública. Luego también, al salir en medios y todo, tuvimos bastante repercusión, pues ya es un tema que va generando debate allí donde hay, lo que sobre todo falta es una pedagogía. Y yo felicito a la Escuela de Verano de SFC
de haberlo organizado, porque como ha dicho mi compañero Ricardo, hace falta hacer pedagogía de conceptos básicos. A la gente que manda les parece normal que esto ocurra. Y yo debatí con una señora que ahora es síndica de Greuges y ella me decía que era normal. Claro, creo que vale la pena que la invitemos también a este seminario para que vea que no, que es una vulneración de derechos fundamentales y un incumplimiento del deber de la administración. Para concluir, que ya me imagino que se me acaba el tiempo, lo que hemos seguido haciendo con la plataforma universitaria de la convivencia, fuimos al defensor del pueblo, nos dio la razón, emitió un informe porque requirió a todas las universidades, se vulnera el deber de neutralidad ideológica en las universidades. Fuimos a la justicia por vulneración al derecho fundamental a la libertad ideológica, hemos ganado en primera instancia, hemos ganado porque apeló la universidad en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora estamos en fase de recurso de casación, esperando la sentencia del Tribunal Supremo, que esperemos nos dé la razón y en cualquier caso servirá, pues como decía antes Ricardo, para crear un bagaje jurisprudencial y normativo que nos dé amparo a todos en esta finalidad. Gracias. Muchas gracias. Un poquito de retraso. Has mencionado dos temas relacionados con seguridad civil catalana. El acto de Cervantes, que en el verano de 18, en julio de 2018 no pudimos celebrar, no pudimos, algunos no nos hubiéramos ido de allí, pero por temas concretos pues finalmente intervino el rector y salimos porque éramos 300 personas y 20 cafres dando golpes en las puertas, ¿no? Pero salimos, yo no hubiera salido, pero eso es otro tema. Pero vamos a hacer este acto, ya hemos hablado con Canavaccio, que es el historiador francés hispanista experto en Cervantes, también con García Cárcel, y lo vamos a poner en la tesitura al rector actual para que nos deje la misma sala que tuvimos en su momento, y si lo hace, muy bien, y si no lo hace, pues vamos a montar un pollo, ¿no? Y en cuanto a lo que ocurrió, efectivamente en las manifestaciones, Chantal, como tú has dicho, pues de repente había un montón de gente en la calle y digo, ¿qué son aquesta gent, no? 1 millón de personas. Se dice pronto. Este hombre, el Puigdemont, antes de fugarse, el 29 de octubre, si no recuerdo mal, o el 30 de octubre, pues creo que en el 25-26, pues a él le estaban presionando para que arriara la bandera española. Él no se atrevió y entre otras cosas, no sé Carlos si tú lo conoces, entre otras cosas Puigdemont verbalizó i dice, escolta, ja aquesta gent, quanta gent ha sortit, tornen a sortir el dia 29, no baixem la bandera ara perquè això no es pot anar, no ens interesa. Esto lo verbalizó Carlos Puigdemont por nuestra primera manifestación. Dicho esto, oye, vamos a tener unos minutos para completar. Adelante, ¿quién quiere empezar? Vamos a 10 minutos. Y os agradezco con la atención que estáis aquí y el retraso que tenemos que nos sigáis. ¿Quién quiere empezar? Pepe, adelante. No por el fuego. No has estropeado, ¿eh? No te quejes. Pues, ¿qué hacer? Preguntabais antes. Pues pueden hacer muchas cosas. En primer lugar, votar bien, que es lo más importante. Que a la hora de elegir, pues es trascendental. Pero bueno, además de votar bien, pues el mundo asociativo también tiene algo que hacer. Y es reclamar, si os fijáis, hay un hilo conductor en todas las exposiciones hoy. Una es la necesidad de que haya estudios, que haya informes que radiografíen la situación y que estudien cómo está la cosa. La cosa está fatal, como hemos visto con los datos, pero bueno, es reversible. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que yo he estudiado, que es el tema de los símbolos, tanto del espacio público como de las fachadas, han estado haciendo campañas permanentemente con el objetivo
de que no haya símbolos en los ayuntamientos. En el 2008, ¿os acordáis de la presencia de la estelada? Se conmemoraba el centenario de la creación de la estelada. A partir de eso invitaron a todos los ayuntamientos a colocar la estelada en los ayuntamientos. Y acto seguido, muchos la colocaron el día en que se conmemoró, la campaña siguiente fue: no la retires, déjala. En el 2017 la campaña es poner lazos amarillos en todos los sitios. Y estas campañas pues han tenido su eficacia, pero las nuestras también, las nuestras judicialmente. ¿Y por qué no hacer un reconocimiento a todos esos esforzados y abnegados trabajadores de la noche que se dedican a retirar del espacio público pues esos símbolos que realmente alteran la neutralidad institucional y la neutralidad del espacio público? Creo que hay que hacer activismo, además de informes, activismo, y acudir a los tribunales. Acudir a los tribunales a reclamar los derechos fundamentales que hacen daño. Cuando se consiguen éxitos judiciales ya se debilita la institución y permite además pues a los parlamentarios llegar en sus intervenciones datos y fundamentar pues sus intervenciones con el aval de sentencias. Y seguir. Nosotros, por ejemplo, en el Impulso Ciudadano este año vamos a hacer la campaña del año pasado. Os invitamos a irnos con nosotros de ayuntamientos. Vamos a fotografiar cada año la variación de los ayuntamientos. Sin duda, ya han cambiado. Los lemas del año pasado no van a estar este año. Los lemas del año pasado eran libertad presos políticos, amnistía, autodeterminación. Este año son al catalán nos toca, cambiará, y con lo cual calibramos también un poco la sensibilidad de los ayuntamientos. Al mismo tiempo, sabemos la evolución y acudir a los tribunales. Nosotros acabamos de poner 31 recursos contenciosos administrativos contra ayuntamientos de todos los colores, incluidos socialistas, que no ponen la bandera de España. Ya no los hemos hecho públicos, porque estoy dando una primicia. Ya hay 5 resoluciones judiciales que nos favorecen en este sentido, y dentro de poco habrá más. Si tuviéramos mucho más medios, evidentemente no serían 31. Estamos sustituyendo, por supuesto, a la Administración del Estado, que es la que tendría que estar realizando esta labor. Estamos sustituyendo a la Administración de la Generalitat, que tendría que estar preocupada también por el cumplimiento de la norma. Estamos sustituyendo a los propios alcaldes que realizan una actividad ilegal y que nosotros le inventamos. ¿Qué necesitamos? Pues más gente, más acciones para cambiar esto, y sobre todo, y muy importante, cambiar la ley. Yo antes hacía hincapié en algunos aspectos fundamentales que pueden darnos medios para, de una manera relativamente fácil, contribuir a que la simbología pues esté presente en los ayuntamientos. Me refería a la retirada de fondos. Es un sistema relativamente fácil, que con una ya sabéis que en una línea, en una ley cambian muchas cosas. Pues con una simple línea en una ley cambiaría sin duda en la situación en los espacios públicos de toda España. Porque no es un problema solamente catalán, pero es fundamentalmente catalán, sino que ya se está contaminando a otros ayuntamientos de otras comunidades. Pero bueno, eso evitaría sin duda que de los 119 o 120 y pico ayuntamientos que me he referido antes que tienen la presencia de la bandera de España, pasarían automáticamente a que los 14 de la CUP y unos cuantos más, y ya veríamos los de la CUP, automáticamente colocarían los símbolos. Porque cuando el juez le requiere, finalmente con trampas, artimañas, pero finalmente coloca los rayos. Eso es importante, aspecto asociativo, aspecto documental y aspecto judicial, y sobre todo, y lo más importante, pues influencia política. Y para eso hay que votar. Muy bien, Antonio. Bien. Sí. Sí. Vamos a ver, el tema de la educación, cómo se puede arreglar la situación tan mala que hay en los centros educativos. Mirad, la ESO
la última etapa de la enseñanza obligatoria se acaba con un título. Ese título solo lo da el ministerio. Solo el ministerio puede dar el título de la ESO. Y el bachillerato pasa lo mismo. Solo el ministerio puede dar el título de bachillerato. Otra cosa es que delegue, pero la ley es muy clara. Entonces el ministerio podría establecer unas pruebas, unas reválidas, para que nos entendamos, al final de la ESO y al final del bachillerato, la misma para toda España, corregida por tribunales directamente dependientes del ministerio y cuyo aprobado fuera indispensable para pasar a la etapa siguiente. Estas pruebas permitirían averiguar qué historia de España se les ha explicado, qué nivel de castellano tienen, castellano culto, el que se enseña, no el que se habla por la calle. Y los alumnos que suspendieran tendrían que volverse a presentar, con lo cual los centros ya prepararían bien a sus alumnos para no tener que pasar la vergüenza de decirle a sus padres que nuestros alumnos han suspendido casi todos. Eso permitiría controlar lo que se enseña por parte del ministerio y además estimular al alumnado a aprender, porque ahora se puede se puede obtener el título de la ESO a partir del año que viene con todas las asignaturas suspendidas, si así lo consideran oportuno el profesorado. Podrían hacer incluso eso. Bien, ¿van a haber protestas? Sí. ¿Los alumnos van a protestar? Sí. ¿Los sindicatos? Sí. Hace falta un gobierno capaz de aplicar esto a pesar de que hayan protestas. Entonces aquí hemos llegado a lo que decían antes de votar bien. Hay que votar a algún partido que tenga el valor de aplicar esta normativa. La normativa, o sea, el mecanismo, ya os lo he explicado, no falla, y es bueno, pero hay que tener el valor de aplicar. Hasta hace pocas semanas yo confiaba en que la justicia podría arreglar muchas injusticias que hay en Cataluña sobre incumplimiento de la Constitución española. Pero me he dado cuenta de que esto no es posible. Tú no puedes pensar que venga un juez salvador que se enfrente a 7 millones de personas. Porque esa persona, ese juez, vive en un piso, tiene unos hijos, etc. Va a sufrir una presión brutal, como ya le pasó a otros jueces que se enfrentaron al gobierno de Cataluña y que fueron totalmente abandonados desde el gobierno de Madrid. Pasaría lo mismo. Vamos a ver. Hay que hacer todo el activismo que ha dicho antes Pepe, hay que hacer todas las denuncias, pero no hay que pensar que los jueces van a poder contra el secesionismo. Contra el secesionismo solamente va a poder, tal y como está el equilibrio de fuerzas en Cataluña, un gobierno fuerte en España, que establezca unas medidas que, aunque sean impopulares, son indispensables para que España continúe siendo lo que es actualmente. Me refiero a la unidad territorial. Solamente votando bien, solamente así, con un gobierno fuerte y valiente en Madrid, se puede solucionar el problema de Cataluña. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora van a tener 2 minutos los 3 ponentes restantes y vamos a acabar porque vamos con retraso por el hecho de ser los últimos, si no, no podría haber sido. Bien, ¿qué hay que hacer? Aprovecho para comentaros algo que antes no tuve tiempo de decir, y es que estos psicólogos por la República se han vuelto a presentar hace un mes a las nuevas elecciones del Colegio de Psicología.
Es cierto que en las asociaciones se vota poco, no hay demasiado interés por votar por las juntas, nadie quiere estar en las juntas, es como ser presidente de una junta, no se quiere estar. Pero en este caso sí que tengo que deciros algo que es interesante, y es que en el 2018 los psicólogos por la República sacaron 400 votos, y este año, que no han ido con un nombre tan descarado, sino que han ido un poco más discretos, han sacado 200. O sea que eso es exactamente la mitad de los votos que sacaron. Por lo tanto, yo pienso que, como ya se ha dicho antes, el suflé está bajando, pero sí que hay que intentar que el asociacionismo vote más, como va a ocurrir ahora con la Cámara. Cuando haya nuevas elecciones, seguro que va a haber mucha más gente que vaya a votar. Muy bien. Yo muy rápidamente, desde el punto de vista del Sindicato Médico Catalán, en este momento no veo otra que resistir. O sea, resistir a pesar del precio personal, que es alto, a pesar de los problemas, porque muchos de los fundadores ya se han jubilado, porque somos en general gente mayor, estamos a punto muy cerca de la jubilación, y eso es un problema. Pero yo reconozco que, me imagino que te pasaría a ti también, en muchos momentos yo realmente sentí vértigo. O sea, vértigo de decir, es que si no estamos nosotros, o sea, detrás de nosotros solo está el vacío. O sea, no hay nadie, no hay nada. Y claro, eso es, por un lado es terrible, pero por otro lado dices, macho, no puedes dejarlo. No puedes dejarlo porque es que, si no, la única llama que hay aquí se apaga, y eso sí que no puede ser. Muchas gracias. Pues yo, como os decía, lo último que os quería comentar es qué podemos hacer. Y yo seguiría, pues sí, la línea un poco indicada por mis compañeros, pero insistiría mucho. La solución está en los propios catalanes. Ya sé que hay mucha decepción, mucho derrotismo, nos sentimos abandonados, ha salido antes en la otra ponencia. Nos sentimos abandonados por el gobierno de Madrid, aquí en Cataluña parece que está como todo deshilachado, pero los catalanes seguimos existiendo y somos muchísimos. Y es que basta que hables con tu vecino, en la compra, en tu trabajo, que te atreves sencillamente a decir, existo, tengo mi pensamiento, tengo unos valores, sencillamente decirlo y ver quién de tu alrededor comparte esos valores. Y pues tardes como hoy de julio que estamos pasando pues tan ricamente todos juntos, que compartimos unos ideales, compartimos unos valores, pues más, queda un poco mal decirlo, pero más fiestas, más contacto, más cariño, porque los catalanes vivimos aquí y no nos vamos a ir. Bueno, ya sé que muchos dicen, no, pues hay que irse. No, hay que quedarse. No sabemos cuál es el futuro que nos espera. No sabemos cuál es el futuro del Estado, ni cómo se va a organizar, ni qué harán los políticos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos unos derechos fundamentales, que queremos vivir en paz y tenemos el deber cívico de luchar por ello en el día a día. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Vamos a ver. Hoy teníamos que haber sido 6 ponentes y Ana Valletbó, que acaba de llegar con sus muletas, ha hecho el esfuerzo de acompañarnos. Le vamos a dar la palabra 5 minutos para que nos hable sobre el tema de la neutralidad relacionado con los medios de comunicación en Catalunya. Anna, 5 minuts, sisplau, i si pot ser 4, millor. I gràcies per haver fet l'esforç. No va el micro, Fa uns anys jo a Barcelona me la coneixia així. Ara quan surto de casa dic, i ara aquell carrer és contradirecció o com va? La veritat és que ara és molt laboriós tot això, Mira, Anna, què tal estàs? Bueno, escolteu-me, jo m'he estat preparant això. Quina mà més amable, no toca, perfecte. Bueno, com que aquí tothom fa el que creu i deu,
Doncs jo una mica de català també va bé, no? Perquè després diran que vosaltres... No. Fem el que ens sembla. Només faltaria. Tots som grans, no? La majoria em coneixeu. I el català, home, si fóssim basc, jo ja m'excusaria més. Però el català, al final, és facilíssim. Si es vol. I el castellà encara més, si es vol. Per tant, això no ha de ser mai un problema. Escolteu una cosa, jo mentre es preparava, he repassat un llibre que es diu Confiança, que ja l'he llegit 3 o 4 vegades, però cada vegada que el torno a llegir trobo una cosa més interessant. I arribava a la conclusió que aquí el que falta és seguretat. Seguretat no en el tràfic, per descomptat, no en els lius que ens munta aquesta senyora que diu que és una fada, però jo més aviat crec que de moment no vola. I no sé si fa gaires miracles o gaires sorpreses. Però el que sí és veritat és que la seguretat te la dona la confiança. Si tu no tens confiança, és a dir, si vosaltres al matí, quan us lleveu, obriu l'interruptor i no teniu confiança en que la companyia us ha enxufat la llum, quedareu desconcertats. Això passa en molts països. I quan fas així a l'aixeta, en molts països no hi ha aigua. I amb algun, per exemple, a Novosibirsk, quan vaig arribar a l'hotel, el primer que em vaig trobar és una Ketel de color groc, però no perquè fos groga, era blanca, però de tant bullir l'aigua per rentar-te les dents i el que fos havia tornat groga, perquè hi passava un riu que diuen Amarillo. Jo que vaig a l'escola i em vaig aprendre que Oh, Vigenicei, Helena, Amur, Amarillo, Azul, Ganges, Indo i Eufrates. Això jo ho sé de tot arreu. I ara que ja sou més grandeta, me'ls vaig a mirar. I a l'Amarillo no passava per unes terres tremendes i hi ha una mena de porqueria que ni rentar-te les dents t'atreveixes. Ja no t'hi fer-te el te. Per tant, la confiança és l'element bàsic i qui ens ha de donar confiança bàsicament són els governants, que per això els hem votat, perquè ordenin les coses, perquè practiquin la neutralitat, perquè totes les coses tenen un cost i tot es paga amb els impostos que paguem entre tots. Sigui l'IVA, sigui l'impost de societat, sigui alguns, sigui l'impost de patrimoni, etc. I aquí a Catalunya hi ha 18 impostos que han estat tocats a l'alça. No ho han fet els de Madrid, no ho han fet els d'aquí. Ho ha fet el cara no humana, perquè ara no sap si... Ara li han dit que això del Parlament Europeu, que està molt bé, però que la llei que mana és la llei del país d'on surt el diputat. I ja s'han sorprès. Per tant, la confiança la dona que els teus dirigents compleixin la llei. Les lleis que ells es donen, però no la meitat. Diuen, no, jo ara, com que me convé cobrar un salari al Parlament de Catalunya, la compleixo. Jo el pujo, el vaig i faig el que vull. Però quan l'Estat o el Tribunal Constitucional em diu que una cosa no l'haig de fer, doncs no la faig i ja està. Només allò que a mi em convé sí, el que més no. Com si les lleis fossin només pels que les volen complir. Això no és així. Jo sempre faig la broma de dir l'única llei obligatòria és l'impost de la renta. I no, jo sé, no hauríem de veure les xifres per saber fins a quin punt la gent se la pren en sèrio. I l'impost de societats també. Ara estan molt actius fent revisions de tot perquè es veu que no hi ha calent. Fins aquí la cosa. Llavors, segona cosa, televisió. A veure, jo sóc una persona de bona fe que jo em vaig creure que la democràcia seria per tots i aquestes coses. I llavors, un dia se'ns va acudir, els que es treballaven a la televisió espanyola, se'ns va acudir per una colla, el Sergi Xat, la Vilaret, jo, la gent que treballàvem allí i que volíem un tercer canal, perquè creiem que a Itàlia l'havien fet i a Alemanya n'hi havia el segon, i vam creure que si s'havia de transformar tot el país i a més es creaven autonomies, semblava raonable que hi hagués també un tercer canal perquè aquelles autonomies que volguessin es connectessin entre elles i donessin les explicacions que creguessin convenients, cosa que ens semblava just. Bueno, com que era treballador de televisió i em van fer de sindical i una colla de coses, jo vaig participar en els debats de l'Estatut Jurídic de la Ràdio i la Televisió, que era una llei que es diu Llei 4/80, per tant, va ser la quarta llei de l'any 80,
i que establia una cosa de normes de com havia de ser una televisió. I ja està. És a dir, que tinguessis dret d'accés, que tinguessis dret de rèplica, que mirant la tele poguessis informar-te de tot, que no et fessin discursos en el sentit de doctrines, sinó que es jugués una mica a explicar les coses des de més d'un punt de vista. I aquesta era una mica la idea, no?, que vam tenir quan vam fer l'Estatut Jurídic de la Ràdio i la Televisió, que es va aprovar l'any 80. Llavors, en base a això, en base als principis d'accés, de no discriminació en funció de la llengua, en funció de la raça, en funció de la religió, en funció del sexe, etc., vaig fer una adaptació un dissabte a la tarda. Com avui, un dissabte a la tarda. A mi els dissabtes a la tarda sempre em donen bastant de sí. Perquè ja estic. Acaba amb les idees que estàs fent ara, estem fora de temps. Si pots, acaba en castellà les conclusions, perquè tenim gent de Madrid i de Navarra, i perquè no es perdin. Los de Navarra se hicieron el cuarto canal. Venga. Los vascos. Empezaron antes que nosotros. Y yo estaba bastante obsesionada porque el Pujol, que tenía algunas picardías, o muchas, como ya se ha ido viendo, muchas más de las que nos imaginábamos, pero bueno. Le iba a Felipe González y le decía, ahora viene el día de San Jordi, tendrías que dejarme poner una carta de ajuste, porque queremos hacer una tele y yo voy mirando a ver si se ajusta bien, si lo ven los de Mollerussa, si lo ven los de Olot. Y Felipe dice, bueno, es una fiesta, ¿no? Sí. ¿Y qué pondrás? No, nada, daremos la misa, con el obispo, bueno, anàvem fent. I jo vaig pensar que ens fotran al quart canal, com a mínim. Però no, vaig arribar tard, ja ho vau fer primer els bascos. I llavors vaig dir, bueno, potser que fem una llei de bases, una llei que reguli totes aquelles autonomies que volien tenir un tercer canal. Ja està. I en el cas de Catalunya hi havia un avantatge, a més. Teníem programació específica del segon canal. Hi havia un pressupost específic, com sabeu, hi havia una desconnexió. Perquè el centre de Sant Cugat era un centre important i des del centre de Sant Cugat es feien també programes per tot Espanya. Es feien debats, etc. Per tant, hi havia un actiu molt important de gent, tant periodistes com tècnics. Per tant, anàvem embalats nosaltres. No sé, anàvem fent i volíem això. I va funcionar. El que passa que, de veritat, mai m'era pensat jo que això podria convertir-se en el que es va convertir. Perquè això ni els alemanys de la Segona Guerra Mundial ni de la Primera ho fotien tan bé. I sobretot aquell bucle del 324, que no, i tot el dia en aquell Guàrdia Civil que va donar un cop i aquell Guàrdia Civil el coneixem tots de cara, perquè l'han donat tantes vegades, pobre, que no deu poder sortir al carrer. La mare li devia dir, ya te decía que no te significaras tanto. Digo, ma, es que me sacan cada día, siempre con la porra en alto. Bueno, per tant, faig broma, però en veritat hi ha hagut una mala praxis molt important. Una mala praxis que ha repercutit amb tot. Primer, que l'audiència ha baixat a vertical, perquè t'arribaràs a segons que no cal que t'estiguis allà fent el zapping, no? I després, perquè ens hem desprestigiats, com amb altres coses, I finalment, perquè això, la publicitat, també hi ha hagut marques que han dit jo no em vull apuntar aquí, perquè el que vulgueu després ho continuem. Molt bé, moltes gràcies. Y muchísimas gracias a los asistentes por la paciencia, por habernos acompañado más del tiempo previsto. Muchísimas gracias, algunos ahora tenemos que ir a cenar y por lo demás mañana seguimos a las 10. Gracias.